Bueno, este es mi primer video de este estilo. Eh, no sé si va a quedar muy largo o muy corto, pero supuse que iba a quedar muy largo, así que decidí hacerlo para YouTube y empezar una serie de videos contando un poco sobre mi experiencia en la danza, qué es lo que intento transmitir como profesora y obviamente subir información y videos sobre las clases que voy a ir dando. Bueno, como creo que absolutamente nadie me conoce, me voy a presentar un poco. Como les dije, mi nombre es Martina, tengo 32 años, soy de San Nicolás de los Arroyos, pero hace un montón vivo en Rosario, Santa Fe, Argentina. Y bueno, un poco en este video era intentar contar por qué reabro mi escuela de danza y por qué justamente es una reapertura y no una inauguración. Ignoren mis uñas porque están terribles. Hoy no iba a filmar, pero bueno, pasaron cosas. Yo me recibí de enfermera profesional en la Cruz Roja y más o menos por la misma fecha me recibí de profesora de danzas árabes. Entonces decidí venirme a vivir acá a Rosario con quien ahora es mi marido, pero en ese momento era mi novio. Para mí fue re difícil porque yo siempre fui una chica de su casa. Entonces vine a vivir en una ciudad nueva con mucho más movimiento de lo que tiene San Nicolás y a vivir con mi pareja, cosa que era algo que nunca me había pasado, nunca lo había hecho. Entonces fue difícil porque además había tomado un trabajo como enfermera que si bien no era fijo, demandaba mucho y también empecé a dar clases de danza. Además de que viajaba a San Nicolás no solo para visitar a mi familia, sino que seguía tomando clases de danza allá, así que hasta incluso iba sin dormir a las clases, porque bueno, viajaba, tomaba mi clase, volvía, dormía, entraba a trabajar, daba las clases y así sucesivamente. Además de que ya tomaba clases acá en Rosario. Básicamente yo soy de esas personas que creen que el día tiene 46 horas y no 24. Bueno, empecé a dar clases en una biblioteca de acá de Rosario, que me quedaba cerca de mi casa, donde ahí tuve mis primeras alumnas, muy poquitas, tuve dos o tres adultas y dos niñas, una cosa así. Para los que no saben, acá en Rosario hay muchísimas profesoras de danza, muy buenas también, entonces es difícil empezar, de por sí es difícil empezar de cero, imagínense en un lugar donde hay mucha oferta de lo mismo. Pero bueno, yo había empezado con todas las ganas. Eso también me motivó a estudiar diseño gráfico para poder hacerme de todas las publicidades y demás y tener una marca atractiva. Bueno, cuestión de que salió todo horrible. Me salían las cosas muy feas. Voy a ver si encuentro para dejar algún ejemplo de los primeros flyers que hacía. Bueno, horribles. Pero bueno, le seguía metiendo, seguía tomando clases, había estudiado, trabajado de enfermera, hacía muchísimas cosas, así que fue muy complicado. Como daba clases en una biblioteca, a veces era un poco complicado porque había otras actividades con niños y obviamente a los niños les gusta hablar, ¿no? Lógico, son niños. Entonces por ahí era un poco incómodo el tema de la música, de chicos que iban y venían y demás. Pero lo que detonó la situación de que yo dije no voy a aparecer más por ahí fue que en la clase de una niña yo permito que los padres se queden a ver la clase cuando son menores. No me molesta, tampoco me parece ilógico, porque es una niña. Entonces yo no tengo drama. Pero bueno, en ese momento la directora de la biblioteca le pareció mal que la mamá subiera, porque era en un primer piso, en un saloncito, le pareció mal que yo permitiera que la madre subiera, así que eso fue un poco la gota que derramó el vaso, además de que yo había dejado mi equipo de música y de la noche a la mañana el equipo sonaba mal. Entonces, obviamente ellos dijeron que no lo habían usado y que qué sé yo, que no pasaba nada. Yo dije, bueno, no pasa nada, puede pasar, el equipo es un poco viejo, pero bueno, fueron toda una situación que se dio una tras de la otra y yo dije, no voy a empezar aquí porque va a terminar mal.
Dicho y hecho, terminó muy mal porque la señora pensaba que yo iba a buscar un reemplazo para las alumnas que habían ahí, cuando yo claramente le dije que yo estaba buscando un espacio para poner mi escuela de danza. O sea que yo no iba a dejar a mis alumnas en manos de, no sé, porque yo hasta ese momento tampoco conocía mucha gente acá en Rosario. Aparte, bueno, esto de que le había dicho es mi escuela de danza, yo estoy buscando un lugar, no es que yo estoy, no es que vos me convocaste a dar la actividad y yo te estoy dejando. No, no fue así. Así que bueno, la verdad que peleamos un montón, fue una situación horrible porque yo venía con mucho estrés y fue una situación horrible porque la verdad que la señora me terminó tratando muy mal, calculo que yo también la habré tratado mal porque poca paciencia y bueno, ese fue mi primer espacio de danza. Así que, así como salimos de la biblioteca, ustedes dirán, ah, se fueron a otro lado, a otra biblioteca, a otro salón. Pues no, nos fuimos a mi departamento, que era prácticamente un monoambiente. Obviamente, como era un lugar tan chico, y está bien que yo no tenía muchas alumnas, tuve que desarmar la mesa, la armaba y la desarmaba al momento de terminar la clase, di seminarios, pero la verdad que no fue nada cómodo y sinceramente les debo mucho a esas chicas que tuvieron la paciencia de tener clases en un lugar así, porque no eran las mejores condiciones, porque no solo era que el espacio era chico, había un escritorio puesto en la pared, de todo muy incómodo, la verdad, así que, y así todo hicimos la primera muestra, que se llamó Sebda, que ahora no me acuerdo ni qué significa, no sé para qué no sé por qué le puse ese nombre, no me acuerdo. Y lo hicimos en una sala súper chiquitita que creo que tenía capacidad para 25 personas, una cosa así. Em, Obviamente vendimos todas las entradas porque creo que la mitad era mi familia y la otra mitad era la familia de las chicas. Igualmente tuvimos artistas invitadas y de todo. Fue como una muestra, súper muestra, pero así, muy chiquitita. Eh, y bueno, después de eso se me bajaron varias alumnas y quedé con una sola. Sí, para el otro año. Y en eso aparecieron dos alumnas más, que justo eran amigas, así que empezaron juntas. Y bueno, durante el otro año eh, fui teniendo algunas alumnas, pero que dejaban. Yo me volví a mudar eh, y tenía un espacio mucho más grande, pero seguía dando en mi casa. No era lo que yo quería, porque lo mismo, teníamos que desarmar la mesa, desarmar muebles, todo, todo, todo. En eso mi marido me rebancó también en que básicamente el living comedor era la escuela de danza. Eh, no fue el mejor de los años porque justamente no podía sostener un grupo en el tiempo. Eh, También, bueno, las situaciones económicas del país no eran como las mejores, así que por un lado era entendible por eso, si bien yo nunca cobré caras las clases, porque siempre estaba empezando, bueno, era como entendible y lo mismo, la nena que tenía dejó y empezaron dos. Llegamos a hacer la segunda muestra que fue Belly Fantasy. Belly Fantasy, bueno, yo no sé qué me pasa por la cabeza cuando planeo las muestras. Ahí también tuvimos artistas invitadas. Yo ese año logré hacer como un poco más de lugar y ir a bailar a otros lugares. Eh, pero llevé a mis alumnas también a bailar, si mal no recuerdo, sí, llevé también a bailar. Y después de eso, después de Belly Fantasy, después de que terminó esa muestra, después de que empezó el año, vino la pandemia. Cuando vino la pandemia y ya no nos podíamos reunir, eh, comencé a dar clases virtuales a las tres chicas que tenía y una tuvo que dejar, que había sido mi primera alumna, eh, tuvo que dejar porque, bueno, tenía hijos y no sé si recuerdan que los niños también tenían clases virtuales, así que bueno, estaba ocupada con ese tema. Y bueno, fue muy difícil sostenerlo con tres personas porque después se sumó otra chica más.
era difícil, era agotador, porque creo que la pandemia fue terrible para todos. Em, y, y bueno, se sostuvo hasta donde se pudo. Una también dejó en el camino. Logré hacer una muestra virtual que se llamó Lazos, un poco como para unir eh, por todo lo que estaba pasando. Y después de esa muestra, que bueno, fueron todos, se fueron filmando, está en el canal de YouTube, la pueden ver. Eh, Se fueron filmando, yo la fui editando y ahí se creó la presentación. Después de eso, no recuerdo, porque después se me hace una nebulosa, no recuerdo si yo dejé de dar, si terminaron dejando, si fue un poco de ambas. Estábamos todos muy podridos de la pandemia. Bueno, estábamos todos muy cansados mentalmente, creo, por la pandemia, así que bueno, decidí dejar. Además, en ese tiempo yo había entrado en una compañía de danza que se dedicaba a lo que es tribal, eh, y bueno, también decidí dejarla. Em, Después me casé y bueno, dejé por completo casi por completo de bailar. Ahora bien, después de toda esta larga introducción que nadie me pidió, eh, ¿qué pasó? Que volví a decidir reabrir mi escuela. Eh, Creo que yo nunca dejé de ser bailarina, a pesar de todo. Eh, Siempre bailo desde chica y siempre mi sueño fue tener mi escuela de danza. Pero bueno, sentía que era imposible. Sentía que era imposible, que era imposible, que era imposible. Sentía que había estudiado diseño gráfico y que no hacía las cosas bien, que me había formado y no bailaba bien, que acá estaba lleno de diosas del belly dance y yo era un moco bailando. Sentía un montón de cosas. Tuve un par de peleas también con mi profesora, que eso va a quedar para otro video de chisme, y me desmotivó muchísimo, eh, y sentía que yo quería eso, pero que nunca iba a poder suceder. Eh, Intenté 2, 3 veces más reabrir el espacio en otros lugares y ni siquiera recibía consultas. Eh, Fue muy duro porque se supone que es tu sueño, que lo soñaste desde chica, que querías eso para tu vida, que no te imaginabas viviendo de otra manera y ni siquiera lograba tener una alumna, como para decir, arranco con una. Eh, Fue difícil, duro y terrible. Pero bueno, pasó el tiempo y empezaron a pasar cosas que a mí me hicieron pensar de que si realmente era que no estaba teniendo suerte o que yo no estaba haciendo las cosas bien. Y cuánto uno tiene de suerte en la vida y cuando realmente uno tiene que poner el foco en eso para que le vaya bien y no esperar que le caiga la escuela, en este caso, de arriba, ¿no? Eh, bueno, yo continué con la carrera de diseño gráfico, la cursé por completo, pero no me recibí porque no rendí los finales. Actualmente trabajo de diseñadora gráfica, dejé la enfermería. Eh, y si bien había estudiado otras cosas, qué sé yo, como puericultura y otras cosas más, tampoco las ejercí. Siempre me dediqué más a lo que era el diseño gráfico, a la fotografía, al marketing digital, a la publicidad digital y me fui por ese lado y comencé a trabajar de eso. Y yo veía que cuando tenía que diseñar o tenía que hacer las cosas para los demás no había ningún problema, pero claro, cuando yo tenía que ponerme para hacer las cosas, no les daba importancia, los hacía así nomás. Así fue como caí en cuenta de que quise reabrir el espacio y tenía la cuenta de Instagram y solamente subía la publicidad que decía el horario con una foto que ni siquiera era mía, esperando que llovieran las alumnas. Se me recalentó la cámara, así que está viejita, así que bueno, espero acordarme desde donde dejé. Bueno, creo que estaba comentando que
yo me estaba dando cuenta, o llegó un momento en que me di cuenta que realmente no estaba haciendo las cosas para conseguir mi objetivo, que era tener mi escuela, sino que lo hacía y decía, bueno, nadie me convoca, nadie me llama, nadie me consulta, nadie nada, cuando, bueno, solamente por pegar un cartel no te va a llover del cielo la escuela ni nada. Los económicos, la vida, los estudios, el nuevo trabajo que yo estaba aprendiendo incluso a hacer, eh, me fueron alejando un poco de esa situación. Cuando comenzó el 2025, eh, a mi marido lo echan de su trabajo, un trabajo que básicamente nos mantenía bien económicamente a los dos. Eh, y ahí la vida se nos da totalmente vuelta a los dos. Y bueno, lejos de pelearnos, alejarnos o bueno, hacer más grande la situación de lo que era, pusimos a vernos opciones eh, para, bueno, para salir de esta situación lo más airosos posible. A fin de año logramos comprar nuestra casita, cosa que creíamos que iba a ser imposible. Y también compramos una hermosa moto que yo pensé que iba a manejar. Eh, y bueno, cuando nos mudamos a la casa en el mes de febrero del 2025, mi marido sufre un accidente. Un auto pasa en rojo y lo choca. Se logran contactar conmigo por Messenger, yo estaba acá en mi casa, y me dicen, tu marido tuvo un accidente, es urgente, vení. Yo no sabía si era broma, si era una estafa, qué pasaba, así que me pasaron la dirección, me tomé un Uber y fui hasta el lugar, y cuando lo vi pensé que estaba, porque lo tenían con la cara tapada, y bueno, había mucha gente alrededor, policías y demás. Gracias a Dios se había dado el golpe de su vida, pero estaba vivo, que ya es mucho decir. Eh, Ahí fue otro golpe muy grande para los dos. Bueno, él estaba bastante choqueado y no se acordaba de nada, pero bueno, nosotros no tenemos familia acá, nuestras familias están en San Nicolás, y fue muy duro. eh, Porque bueno, estábamos solos y tuvimos que hacer todo solos, y encima yo en ese momento, que había vuelto a bailar, había empezado con mis clases de ballroom, me fracturó el pie. Así que él era el que estaba peor, obviamente yo lo cuidé, em, pero bueno, también estaba con mi pie fracturado. Y después, bueno, de su recuperación, que fue muy lenta y seguía con muchos dolores y complicaciones y demás, eh, económicamente nos empezó a ir mal, 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 mal. Todo lo que pudo salir mal el año pasado salió mal, terriblemente mal. Eh, Llegado al punto de que no sabíamos qué íbamos a hacer, qué iba a pasar, porque no podíamos más con tantas malas noticias y tantas cosas malas que nos estaban pasando. Eh, Milagrosamente, a fin de año nos empieza a ir un poco mejor, de a poco, muy de a poco. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo reabra la escuela de danza y que no se me inscriba nadie de nuevo. No sé por qué en el medio del caos volví a pensar en la idea de abrir mi escuela de danza. Así que empecé a ver cómo lo podía hacer. A la vuelta de mi casa había un club que yo veía que por ahí había música y luces y cosas así. Y bueno, me puse en contacto con el director del club. Me dijo, sí, tenés que ir tal día a ver qué onda y arreglar. Perfecto. Fui a las 2 semanas porque la vagancia seguía ahí, a pesar de que yo tenía pensado empezar este año, en el 2026. eh, Sabía que tenía que ponerme las pilas realmente para lograrlo, pero bueno, seguía sin hacer nada al respecto.
Así que estuve como 2 semanas diciendo voy a ir, voy a ir, voy a ir a un club que está literalmente a 20 pasos de mi casa y no iba. Eh, Hasta que un día dije, bueno, voy. Fui con mi marido, nos mostraron el lugar donde hoy va a ser la escuela y cuando lo vi dije, esto tiene que salir bien o salir bien. No hay chance, no hay chance de que yo pierda esta oportunidad y que yo me boicotee de nuevo eh, para no tener mi escuela de danza. Y ahí fue como que, bueno, vi el piso de madera que siempre soñé, eh, el espacio gigante, la buena predisposición de la gente del club Bochas América, a quienes les agradezco. Y dije, bueno, realmente tengo que aplicar todo lo que estuve estudiando para lograr mi sueño. Si este es mi sueño, yo realmente tengo que hacerlo. Y tal vez no voy a tener 250.000 alumnas, pero bueno, por algo tengo que empezar. Bueno, así que ahí empecé a ver qué era lo que sabía, qué era lo que podía hacer, qué podía aprender de nuevo para, para lograr cumplir este objetivo que era mi escuelita de danza. Y bueno, empecé por el Instagram, empecé a hacer publicidad, me contacté con mi fotógrafo de confianza, Eduardo Irusta, siempre lo nombro, para planificar la sesión de fotos. Empecé a pagar publicidad como se debe hacer hoy en día, lamentablemente. Em, y empecé a realmente pensar que sí era posible reabrir la escuela de danza. Y ahora un poco respondiendo a esta pregunta de por qué decido, ¿no? Em, Porque bueno, después de un par de años medios complicados, después de un año de echarme totalmente al abandono artístico, digo, es posible volver a confiar en uno y de que es capaz de hacer las cosas, de que si yo tengo mis títulos es porque me los gané, no porque me los regalaron, de que yo sé lo que me costó cursar el profesorado, eh, de lo que yo sé que me ha costado tantos años de sacrificio con la danza. Eh, entonces es saber que sos capaz, porque todo el mundo me lo decía, pero yo no lo veía. Y obviamente que siempre hay cosas para mejorar y que uno nunca deja de ser alumna, pero creo que a veces hay que creérsela un poco, de que bueno, si conseguí tantas cosas es porque realmente las puedo hacer. Eh, Así que decidí reabrir mi escuela porque es mi sueño, porque siempre fue mi sueño, porque siempre quise dedicarme a la danza. Y si bien tal vez hoy en día no pueda hacer algo de lo que pueda vivir plenamente, sé que gran parte de mi energía va a estar puesto en eso, en hacer crecer cada vez más a la escuela. Hoy estamos a viernes y el lunes comienzan las clases. Ya tuve la suerte de conocer a un par de alumnas. Hay muchas inscriptas, hay niñas, hay adultas, dentro de las adultas más grandes, más chicas. Eh, Vengo craneando un montón de proyectos y sé que realmente va a tener toda mi energía puesta en la escuela de danza. Por la buena onda de la gente del club, por el hermoso lugar que voy a tener para dar clases, porque ya tengo alumnas, porque tuve una gran convocatoria. eh, las redes están a full. Bueno, ahora reactivando el canal de YouTube con este video, de lo cual, como dije, la idea es hacer de diferentes temáticas, pero bueno, hacer varias series así. Así que esto es para alguien que lo quiera escuchar. Eh, si me quieren comentar, estaría buenísimo. Si alguien lo escuchó hasta el final, si se lo bancó hasta el final. Eh, y es para eso, para motivarte. Si me estás viendo y querés hacer algo, ya sea tu escuela de danza, o sea, cualquier otra cosa, cualquier otro proyecto personal que tengas, que te animes, porque si estamos acá es por algo, es porque somos dignos, es porque somos capaces y lo podemos hacer. No pretender que las cosas no caigan de arriba. Tenemos que trabajar y trabajar mucho. Yo vengo hace meses trabajando y hoy puedo decir estoy por ver los frutos
los primeros frutos de ese trabajo de meses para reabrir la escuela. Así que espero que no haya sido muy tedioso, que vean los próximos videos, que se suscriban al canal y que activen la campanita para ver más videos y que nos acompañen a lo largo de todo el año con más videos y más danza.